Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, estoy muy cómodo acá en estos sillones y al lado tuyo. Hoy podemos dedicarnos un poquito a Fabián para atenderlo, ya que justo está ausente. Pero, pero si querés, vamos a los temas, porque la verdad que estuve viendo lo que preparó la producción, muy interesante, Sergio. ¿Vamos a hablar de turismo? En la época en que me dedicaba a la academia De- había algo llamado el turismo académico, ¿no? Conferencias, seminarios, talleres. Uno se la pasaba de avión en avión, de hotel en hotel, y eso era parte de las actividades, sobre todo cuando uno no daba clase. Pero algo parecido pasa con la política. Vos sabés que los viajes en política son efectivamente muy significativos, tienen lecturas domésticas, tienen muchas veces lecturas eh, globales, internacionales, y estamos en una época, fíjate qué interesante, ¿no? De viajes no menores. Por ejemplo, tenemos, Bueno, hay una persona muy importante que ejerce una influencia enorme, yo diría decisiva, que está en Brasilia, ¿no? Que claro, vinculada a uno de los miembros clave de nuestro equipo. exactamente, tenemos el viaje de el presidente Lula da Silva, que había estado hace poquito en Washington con una delegación bastante pequeña, a Beijing, a la capital de China, con una delegación de 100 personas, enorme, funcionarios, muchos empresarios, bueno, armando acuerdos estratégicos, firmando acuerdos muy significativos en términos materiales, pero sobre todo mandando una señal contundente de su vocación por tomar distancia, en todo caso, de Estados Unidos, y estrechar vínculos con China. Al mismo tiempo tenemos la visita del presidente Petro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Washington, que continúa esta saga de, bueno, la administración Biden recibiendo presidentes de la región. Hace poquito estuvo el presidente Alberto Fernández, ahora Petro. Ayer Que estoy seguro que no cometió el error de Lula de ir con poca comitiva. nunca va con poca comida. Y siempre se queda algunos días ahí, está haciendo escala en New York, Claro, sin agenda, ciertamente. claro. Tenemos un viaje muy importante del canciller ruso. Luego del viaje de Lula a Beijing, vino mi tocayo Sergei Lavrov a la región, estuvo en Brasilia y luego, no casualmente, va a Cuba, donde hubo, entre comillas, elecciones. Ustedes saben que en Cuba hay cualquier cosa menos una democracia, pero hay sistema de legitimación interna con elecciones con partido único, sin ningún tipo de trascendencia desde el punto de vista de la alternancia. Díaz-Canel ratifica su liderazgo y ahí ciertamente estuvo el canciller Lavrov. Imagínate que agradeciendo el apoyo de Cuba en la invasión a Ucrania. Te propongo ir revisando esta serie de viajes. Hay algunos otros que, si tenemos tiempo, vamos a señalar, básicamente para comprender de qué se trata, qué hay detrás de todo esto y fundamentalmente qué significa para los Estados Unidos. Claro, vos decís que estos viajes, estos movimientos que son aparentemente solo viajes y reuniones, pueden estar en realidad reflejando el cambio en el poder, en el tablero del poder mundial. Exacto, que hay viajes que finalmente te permiten comprender un rebalanceo del poder, un nuevo equilibrio entre potencias, o por lo menos la pretensión de ratificar con acuerdos comerciales, estratégicos, incluso militares, una vocación de poderes emergentes, particularmente, pero no solo China, para erosionar, para rebalancear el tablero y consolidar esta amenaza, este desafío al poder de los Estados Unidos. Bueno, sin ninguna duda eso está ocurriendo. Creo que de hecho, temas que ya hemos mencionado acá en Poder y Dinero, el tema de las intervenciones de algunos ex altos funcionarios americanos que siguen siendo figuras importantes, Larry Summers, Paulson, eh, nos están mostrando que esto ya forma parte, digamos, de las conversaciones y de las discusiones en la élite del poder norteamericano. Es decir, Estados Unidos está siendo desafiado y la mala noticia es que algunos efectos está teniendo. Por ejemplo, la reducción de
el stock de dólares en las reservas de los bancos centrales del mundo, Claro. que ha bajado, digamos, alrededor de una sexta parte, es decir, ha caído del orden del 15%, creo que bajó del 68 al 50 y poco por ciento más de las reservas de los bancos centrales del mundo. En realidad, hacía tiempo que ya venía un movimiento hacia el oro, pero indudablemente lo del dólar, digamos, acompaña todas estas ingenierías financieras que desafían. En ese contexto, las sanciones adoptadas contra Rusia desde que se desató el conflicto en Ucrania no han hecho más que como quien se mueve en un pantano o en una, como se decía, arena movediza y no tiene de qué agarrarse a algo sólido, se hunde más. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, creo que debe haber habido indudablemente economistas y estrategas de los países que estaban viendo al ritmo que Estados Unidos está empapelando de dólares el mundo. Estamos hablando, Sergio, de la época de los QEs, o sea, Claro. las facilidades cuantitativas. O sea, vos llevaste más de una década empapelando. Yo recuerdo haber participado ocasionalmente en conversaciones, si se quiere, al pasar, si me lo permitís, de economistas a nivel internacional, diciendo, bueno, esto algún día se va a terminar y obviamente, pero Estados Unidos no acusa inflación, no acusa problemas. Bueno, lo que pasa, Sergio, es que algún día sí los empieza a acusar. Lógico. Y seguramente, digamos, en los bancos centrales del mundo habrán estado diciendo a este ritmo, entonces vamos tomando más oro y menos dólares. Ahora, a mí me parece que en un proceso que ya venía delicado, estos últimos movimientos estratégicos, Sergio, han sido muy duros para el dólar y si lo son para el dólar es como el otro día en uno de las anteriores sesiones de Poder y Dinero hablábamos con vos, es decir, no es que puede existir un deterioro en la globalización y que esto no afecte a los Estados Unidos, era la bandera de los Estados Unidos. Claro. Entonces, si vos retrocedés en globalización, Estados Unidos está arriando banderas. No digo que que estén por el suelo y que las estén pisoteando, porque, insisto, lo que siempre decimos, sabemos que Estados Unidos está pasando por un mal momento, pero sabemos que sigue siendo el país más importante del mundo. Sin duda. Pero la tendencia no es buena, Sergio. Ahí aparece una duda que tengo y te lo pregunto con genuina candidez, no estoy exagerando, ¿no? Me pongo en los zapatos de Lula. No te creo nada. No, Sergio. te digo en serio. Me pongo de Lula o de, no Alberto Fernández, pero un presidente serio argentino, de cualquier líder que del mundo emergente, bueno, exporta básicamente commodities, energéticos, mineros o alimenticios. China es uno de tus principales clientes. Sí. ¿Cómo haces para arbitrar en un contexto en el cual tenés tus valores, tu historia, tal vez tu afinidad en términos ideológicos con Estados Unidos, pero tu cliente principal está en Asia, no es un cliente fácil, es fundamental para tus cuentas, aparte ofrece créditos para infraestructura, aparte ofrece otras cosas que te pueden servir, armas, por ejemplo? Por supuesto. ¿Cómo haces para, bueno, mantener un vínculo dual y al mismo tiempo no contradecir tus valores? Pero, a ver, empecemos por casa. Aquí en los Estados Unidos, ¿qué es lo que hacemos con respecto a China? Porque estamos hablando de estas cosas nosotros y sin embargo vuelvo a repetir los datos del comercio internacional de los Estados Unidos. El principal socio comercial de los Estados Unidos es China. Estamos hablando del 2022, o sea, el último año. Esto sigue ocurriendo ahora. Claro. En este momento que nuestra audiencia nos está escuchando, todos los días y a toda hora sigue existiendo el comercio con China. Pero ¿cómo es ese comercio? Es de alrededor de 500.000 millones de dólares, donde China saca ventaja, tiene un balance comercial a su favor del orden de los 360.000 millones. Es decir, Estados Unidos, ponele, le exporta del orden de los 70, 80.000 millones por año y China, sin embargo, le exporta a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos importa 360.000 millones más que lo que Estados Unidos le vende a China. Ahora, esos son unos 30.000 millones de dólares por mes. Ahora, ¿China qué hace con eso? Porque vos me podés decir, bueno, pero están comprando juguetes, cosas inocentes que no tienen influencia. Yo te digo, a ver, supongamos que fuera así. De todas maneras, ¿qué hace China con eso? Que para que pongamos en magnitud, es el tamaño del PBI del tercer país de Latinoamérica, que es Argentina, aproximadamente, por año. Entonces,
¿Con eso qué hace China? Con eso China fortalece su posición estratégica, con eso China fortalece su posición en el mundo, con eso China alimenta su industria, incluso la militar. Entonces te digo, no me preguntes eso, Sergio, porque nosotros aquí en los Estados Unidos somos los primeros que tenemos que actuar en consecuencia. Bueno, eso es muy significativo porque te obliga a pensar con pragmatismo, te obliga a naturalmente tener en consideración lo que llamamos el interés nacional. Primero, pensar en los intereses de tu país sin contradecir efectivamente la política exterior o los intereses estratégicos más importantes. Te propongo, Santiago, que hagamos una muy breve pausa ahora. Vamos a volver con estos temas, con una entrevista que creo nos permitirá indagar más a fondo en la naturaleza de este proceso tan interesante de viajes que nos dice mucho de este nuevo equilibrio de poder. Pero cuando hagamos las conclusiones del programa vamos a volver a hablar precisamente de esta cuestión en particular, en el balance entre Estados Unidos y China. Nuestro amigo Diego Aguilar, el embajador argentino, el multiembajador. Multiembajador Brasil, Unión Europea, Estados Unidos y precisamente en China, acaba de publicar un artículo fantástico explicando lo de Lula, diciendo: esta es la historia de Doña Flor y sus dos maridos. ¿Te acordás de la novela de Jorge Amado, la vieja película? Algo de eso hay. Vamos a un mundo con mucho de esto. No se vayan, enseguida volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media.